me llamo Victoria. Yo vinimos a presentar en la murga para mostrar a la murga para todos. Bueno, muy buenos días. Tenemos hoy el gusto de volver a tener en nuestro programa acá en Buenos Aires a Martín Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Martín. Sí, buenos días. Gracias nuevamente por el contacto. Para nosotros es un placer andar intercambiando con los compañeros de acá de la región y principalmente con los compañeros de Argentina. Martín, recordale a la audiencia tu cargo y en qué dirección ya estás trabajando. Actualmente estamos desempeñando la tarea de la dirección de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo. La última vez que nos vimos, tu sede es la UAM, ¿verdad? Bueno, en realidad te llevamos a pasear por varios emprendimientos y varios espacios del mercado modelo que se transformó a partir del mercado de frutas y verduras, se transformó en una plaza techada, eh, polideportivo y cultural. Y la otra dimensión, la dimensión de los trabajadores y lo que tiene que ver con los productos de la granja, se llevaron hacia la UAM. Entonces, en realidad, donde estuvimos esta última vez fue donde era la sede original de lo que ahora es la UAM en otra zona de Montevideo. Perfecto. Y ahí es tu base de operaciones, ¿no? No, ahí tenemos una de las cargas principales vinculados con el arte, la cultura y la participación. Nosotros tenemos un área administrativa, por llamar de alguna manera, en el edificio anexo a la Intendencia de Montevideo, donde tenemos todas las políticas sociales, que estamos en un mismo edificio y por lo tanto tenemos mucha facilidad y nos permite mucha articulación desde lo intersectorial. eh, pero bueno, tenemos algunos elementos de destaque como es el mercado modelo, que es una de los grandes logros de este periodo de gestión, donde logramos no solamente reconvertir un ámbito laboral vinculado con la comercialización de frutas, verduras y hortalizas del área metropolitana de Montevideo, sino que logramos transformar ese espacio con una superficie muy importante de la nave principal histórica en la primera plaza y parque techado que tenemos en Montevideo con esos niveles de cobertura, que termina para estos días como hoy, días de lluvia, siendo un espacio público de mucho disfrute y desahogo de las familias de Montevideo. Fui testigo del espacio maravilloso, además lleno de verde, un espacio que parecía tan inhóspito, de construir algo, se hace una cosa tan agradable, realmente, sí, una gran labor. Y, Este, y quienes, y quienes eh, estuvimos en el proceso, me parece que valoramos más, ya que transformar un espacio que prácticamente estaba abandonado, con condiciones de mucha precariedad, y en etapas sucesivas ir mejorando cuestiones que no son menores, desde la limpieza de algunos vectores o algunos roedores, lo que tuvo que ver con el saneamiento, el manejo del espacio, la incorporación sucesiva de luces, color, plantas, verde, circulación de público. Nada, es un proceso que realmente es muy lindo porque fue vivo, fue trabajado con los vecinos también y ahora da cuenta de ese trabajo sobre una proyección de varios complejos habitacionales en la zona. También se está trabajando con cooperativas de vivienda. Así que se proyecta un gran centro cultural dentro de la ciudad. y tiene muy buena línea de transporte también, pero el acceso es amigable, ¿no? Sí, tenemos dos vías centrales. Una tiene que ver con propios, que es una vía principal, y otro eh, que tiene que ver con Centenario, que también conecta con lo que todos conocerán, que es el Antel Arena, que queda a 3, 4 cuadras de ese espacio. Entonces también hay una conexión con otros grandes centros y polos culturales.
Y entrando ahora en materia con el tema, ¿cuáles han sido desde cuándo estás tú en la intendencia en este Bueno, país? esta fue mi primera gestión. Te podría decir que desde que se decretó la pandemia en Uruguay por allá por el 2000, nosotros ingresamos en ese momento. En ese momento tuvimos el desafío y la tarea de comenzar a trabajar en la implementación de estrategias de emergencia vinculado con la pandemia y de ahí hasta la fecha. Así que estamos 4 años y medio aproximadamente. Martín, nosotros nos conocimos en uno de la apertura de containers de Caballero de Noruega, ¿no? Sí, en realidad, si no me equivoco, nos conocimos antes vinculados con el arte y la cultura en una primera experiencia que teníamos como organizaciones sociales en el Teatro Solís. Ahí nos encontramos en un camarino por primera Ah, vez es verdad, verdad. y Sí. empezamos a conversar, pero sí, es verdad que también con la línea de trabajo de donaciones de Noruega, de los compañeros que están en el extranjero, pudimos construir articulación y bueno, capaz que nos fuimos como conociendo sucesivamente en diferentes líneas de acción, ¿no? Una tenía que ver con esto de las ayudas técnicas para colectivos y personas con discapacidad, la otra dimensión fue el arte y esta tercera que tuvo que ver con la gestión de un espacio público como el mercado modelo. Así que se puede decir que nos conocemos desde diferentes ángulos. Mirá vos, sí, sí, yo no me acordaba de eso, ahora que me lo decís, y ahora que nos convoca un episodio similar, una convocatoria similar, aquella del Solís fue fantástica, pero esto que ustedes ahora han armado y que gracias a Yael Carretero, nuestra común amiga, estamos viendo imágenes de esto. Contame un poquito lo que fue, lamentablemente esta me la perdí. Bueno, nosotros con el Solís, desde el comienzo empezamos a trazar algunos ejes. Uno tenía que ver con el Solís inclusivo y de esa perspectiva, en articulación con los compañeros del Solís, empezamos a trabajar en diferentes líneas. Una que tenía que ver con la capacitación para funcionarios, la generación de una agenda y una programación con contenidos de accesibilidad cultural, y la tercera, que es esta que estamos teniendo y estamos disfrutando, es todo lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo desde la perspectiva de la innovación o de técnicas de accesibilidad cultural avanzada. En este caso, con relación a los chalecos vibratorios, esto es una tecnología importada de Francia, tiene que ver con la traducción de todo lo que es los estímulos sonoros que se capta en el ambiente y ahora podemos como diferenciar algunas variantes técnicas a un proceso de vibración muy fina y muy detallada con muchos matices que bueno, que nos permiten cosas tales como una compañera de equipo, Magela, que es la responsable de cultura inclusiva, compañera que sucesivamente fue perdiendo la audición, volver a recuperar los violines de Citarrosa en algunas pruebas que tuvimos y volver a recordar lo que era esa melodía y ser atravesada por el cuerpo. En alguna medida, las comunidades, en función de sus características y sus singularidades, complementan sus capacidades y bueno, y en este caso lo que es la percepción a través del cuerpo de los estímulos sonoros es el ejercicio que estamos haciendo a través de estos chalecos, que bueno, que también tiene sus matices generacionales. Ahí, si querés, vamos explayando y vamos contando de a poquito lo que fueron las experiencias de validación. Nosotros tuvimos una primera etapa de presentación del producto y la técnica, después la incorporación por parte del Solís, el ajuste a nivel del área técnica, cosas tan finas como subir una octava en la amplificación para que se llegue a percibir los violines, entendiendo que muchas veces el sonido y la vibración se perciben en los graves, pero no en los agudos. Entonces, para llegar a determinados ritmos, melodías y sonidos, hay que hacer un ejercicio interesante. Y la tercera dimensión, que fue lo que trabajamos con Yael y con todo el equipo del Solís,
tuvo que ver con la participación de niños y adolescentes probando y teniendo su primera experiencia. Ahí también es bien interesante tener en cuenta las características singulares de las generaciones. Nos estamos encontrando con una generación de la comunidad sorda donde el arte, la melodía y la música empieza a formar parte y forma parte de su vida cotidiana, a diferencia de otras generaciones que quizás su pelea y su lucha fue por el reconocimiento de la lengua. Entonces, estamos como cada vez más acercándonos a espacios de participación con autonomía, pero también con reconocimiento de la identidad propia de esa comunidad. Y ahí la devolución es de los niños y los jóvenes que los llevamos a ver una obra, vimos determinadas espectáculo, todos nos maravillamos, nos reímos cuando se sobresaltaban esos niños y jóvenes. También nos emocionamos cuando alguna madre o algún padre se emocionaba y lloraba y los niños se reían con ellos y los peleaban como bien como niños. Y después terminamos viendo y terminamos recibiendo de los niños que en realidad estos niños en particular, estos 5 niños y niñas que participaron, su interés venía por otro género musical, desde K-pop hasta rock pesado, hasta otros instrumentos musicales. Entonces, en un cierre que tuvimos con ellos, nos comprometimos en ir sucesivamente generando una o promoviendo una generación de niños y jóvenes artistas, donde a partir de su inquietud por la música y por el arte. Por ejemplo, hay un niño que el padre es baterista y por lo tanto tiene su género musical muy específico de predilección, irnos acercando con este laboratorio y esta tecnología. Pero en síntesis, me parece que lo que permite esta tecnología, como otras, como por ejemplo lo que es el trabajo de audiodescripción que estamos en vivo, que estamos haciendo en el Teatro de Verano y en el Carnaval, permiten que la sociedad a través de este instrumento visibilice ese colectivo y visibilice la necesidad de estas herramientas que, como todos, para percibir el arte y disfrutar del arte y ser hacedores del arte, tenemos que tener a disposición. Martín, a ver, explícame un poquito el chaleco. Por delante, por detrás, hay sensores. ¿Cómo funciona? ¿Te lo has puesto? Describime un Sí, poquito sí, la sensación. es un chaleco clásico que podríamos decir que tiene varios parlantes. Esos parlantes están ubicados en la espalda principalmente. Hay eh, una primera dimensión de vibración. Después tiene a nivel de pecho superior y a nivel de abdomen varios dispositivos. También tiene un sistema de regulación de intensidad, de volumen, y tiene un indicador de conexión con el ambiente. Son inalámbricos y por lo tanto nos permiten estar en todo el espacio y en toda la superficie donde se despliegue esta tecnología. Se conectan a una consola. Esa consola, el equipo técnico lo va regulando y lo va ajustando en la medida del estímulo ambiente. Y después a nivel del ambiente se trata de posicionar las fuentes de donde se capta el sonido para que no termine un sonido siendo un sonido abrumador y masivo, sino que vaya pudiéndose descomponer en cada uno de los instrumentos o las fuentes de sonido. ¿Y vos En que este estás al lado, caso, digamos, de alguien con el chaleco, escuchás algo o es solo vibración? bueno, en realidad es solo vibración, no se traslada el sonido es un sonido ambiente. A veces se pone una vincha o unos auriculares para captar de manera más focalizada el sonido que se está percibiendo, pero lo que pasó por la vida de los hechos es que los niños, en la medida que iban sintiendo las emociones, iban sintiendo ese estímulo, esa vibración, invitaban a sus padres a que posicionaran su mano sobre el pecho, sobre donde está ubicado el chaleco, y bueno, y pudieran compartir juntos esta fuente de estímulo y esta fuente de generación de sensaciones. A ellos les preguntábamos, bueno, ¿qué sensaciones experimentaron, ¿no? Esto de muchas veces de la sorpresa cuando aparece o irrumpe un sonido, un trueno, un rayo, un grito. eh, por momentos también necesitaban liberarse de ese estímulo permanente y por momentos también lo que empezamos a ver que es necesario identificar visualmente
la fuente de generación de sonido. En este caso fue una obra para niños de sombras y de luces negras, por lo tanto había grandes objetos y grandes títeres que visualmente eran muy bellos, pero cuando irrumpía el sonido no se identificaba cuál era la fuente del sonido. Entonces ahí también se generaba una sorpresa y un asombro y una necesidad de identificar qué era lo que generaba el estímulo. Bueno, eso fueron de las cosas que con los niños estamos aprendiendo y vamos a ir mejorando sucesivamente. Y la voz humana en los espectáculos, si un cantante en una orquesta o en un tango, ¿cómo funciona el tema de la voz Y humana bueno, ahí? es lo que decíamos del estímulo masivo, ¿no? Nosotros, toda fuente de sonido que ingrese a la amplificación o a la consola de sonido, nosotros la podemos sacar y la podemos hacer vibrar. Por lo tanto, podemos decidir o podemos definir si lo que entra y se percibe son determinados instrumentos de la banda sinfónica o de la banda sonora y o también todo el sonido ambiente con ese cantante. Eso forma parte de lo que con el equipo técnico se está jugando y se está jugando, no, perdón, se está en un proceso de laboratorio y de experimentación para ir generando una cultura también que vaya acorde con esta tecnología, ¿no? Ahí hay algo que es bien interesante, que era lo que empezaba diciendo, que son las generaciones y las culturas generacionales, ¿no? Ahí quizás con este proceso de validación con la comunidad, nos vamos a ir encontrando que van a preferir percibir determinados aspectos de la obra y no otros, y bueno, y en ese juego de predilecciones y de gustos iremos definiendo las características. Lo que es importante que los grupos y las personas empiezan a tener más autonomía y más independencia en la percepción del espectáculo, que muchas veces pasa estar ausentes de un momento que en determinado silencio o en determinado espacio se genera un sonido y ese sonido es el estímulo de la obra y ahí todo el Teatro Solís se ríe, se emociona, se sobresalta y si no tenemos esto, hay que explicarle a ese compañero o esa compañera con baja visión o con baja audición o sordera por qué se está produciendo ese clima o ese ambiente en ese espacio. Bueno, esto nos permite ser parte de ese ambiente cultural y estar metidos o inmersos en todo el espectáculo, no solamente en una dimensión del espectáculo como puede ser la dimensión visual o la dimensión del despliegue escénico o la dimensión de luces y colores, ¿no? En este caso en particular, también todo lo que es el campo artístico de producción de sensaciones y de emociones a través del sonido, podemos tener una traducción inmediata que le da autonomía e independencia al público que está disfrutando. Qué bueno, che. ¿Cuántos chalecos de esos hay? ¿Están en experimentación ahora? Tenemos 5. Trajimos uno para validar de la calidad y después que lo validamos hicimos una importación de 5. Y bueno, pensamos que en la medida que va a haber una generación a partir de ahora que va a ir experimentando, ir explorando, iremos aumentando en la medida que lo demanda lo necesite. Buenísimo, buenísimo. Martín, el espectáculo que hicieron allí de murga, de orquesta, de música, de baile, contame un poquito ese espectáculo que por lo que estamos viendo fue fantástico también, ¿no? Sí, fantástico lo que metimos la pata como gestores culturales, ¿no? Hay que reconocer de que cada uno viene de un campo del saber o viene de un campo de la experimentación y a veces nos tomamos el enorme desafío de incursionar en el arte y las artes escénicas. Y bueno, Patio Cultural, que fue la actividad que hicimos el 3 de diciembre en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, culminó en un trabajo que hicimos durante todo el año en la sala principal del Teatro Solís con 178 niños
y niñas, jóvenes y adultos, artistas con y sin discapacidad, que a partir de diferentes piezas y a partir de diferentes géneros participaron de la sala principal. Ahí conversando con uno de los compañeros, Andrés Papaleo, que nos estuvo ayudando en la coordinación y en la curaduría de todo el espectáculo, eh, conversábamos de la necesidad de que los niños, jóvenes artistas o artistas con discapacidad llegaran al escenario mayor y que ese escenario mayor sea posible, palpable y tangible de disfrutar por todo la comunidad artística, en este caso de personas con discapacidad. Eso nos llevó a que realmente eh, tensionamos, en el buen sentido de la palabra, a los 71 y 71 trabajadoras del Solís que en un proceso de 2 meses estuvimos trabajando desde la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad, las técnicas y tecnologías para generar accesibilidad cultural, eh, con atención a público y con quienes trabajan en el espacio de la sala, determinadas técnicas y herramientas para poder convivir en ese espacio, y detrás de cámara o detrás del telón con toda la parte de técnica que nos ayuda a trasladarnos, posicionarnos en el escenario, ubicarnos, cosas que parecen menores, pero desde la perspectiva de los derechos, ninguna acción tiene que estar por encima de la otra y todas tienen que estar a la vez. Entonces, tuvimos que articular desde un escenario que fuera accesible, donde los compañeros con baja visión o ceguera pudieran ubicarse en el escenario, y eso implicaba hacer determinadas guías o determinadas herramientas para que los artistas ciegos pudieran transitar con autonomía. Tuvimos que generar capacidad de circulación, porque había artistas en silla de rueda que tenían que tener liberados algunos espacios. Tuvimos que contemplar las infancias que no siempre pueden permanecer mucho tiempo sentadas o en espera y su atención se va desgastando. Entonces tuvieron que haber corredores y espacios donde ese patio cultural respetara y contemplara las infancias. Tuvo que haber luces y estímulos que fueran graduados con esta población o estos niños, jóvenes y adultos del espectro autista, donde necesitan que las luces no sean ni muy fuertes ni haya apagones muy abruptos. Tuvimos que trabajar con la audiodescripción para comunidad ciega y baja visión en vivo, y por ¿Qué es lo la tanto, audiodescripción? Ya lo habías mencionado hace un rato. bueno, es teniendo el espacio o donde nos ubiquemos, una persona o dos personas, dos técnicos que en vivo buscan los silencios en una pieza musical, en una actuación, en un despliegue artístico, y ahí en esos 2 o 3 segundos dar claves visuales de lo que está pasando. Por ejemplo, nos recibían y varios compañeros y compañeras de la comunidad disfrutaron de lo que fue recibir una audiodescripción de cómo se ve la sala principal del Teatro Solís, de ver los colores que había, de cómo era el escenario, de ver que había en el techo varios referentes del arte, una lámpara, la ubicación del teatro, esa media luna y ese teatro victoriano. Todo eso que uno lo capta en una primera vista, y por lo tanto la vista siendo el 70% de la información que recibimos, muchas veces hay compañeros que esa dimensión no la tienen. Entonces, solamente con hablar fuera del micrófono, recién ahí ubican dónde está la persona desarrollando su presentación. Si no, los micrófonos permanentemente nos desorientan de dónde está la persona o dónde está la fuente de desarrollo de la actuación. Y así muchos elementos que una audiodescripción, que trabajamos con un equipo muy potente de profesionales que vienen de la universidad, del área de información y comunicación, que se fueron consolidando como audiodescriptores, empiezan a metodológicamente dentro del arte
ir viendo como de manera estética introducen esa pieza auditiva. Ustedes imagínense también, para cerrar esto de todos los componentes que tuvimos que articular, en el fondo había una pantalla donde se hacía un subtitulado, porque muchas veces la comunidad sorda no capta esta comunicación a través de la intérprete, porque su generación, así se dio a nivel educativo en Uruguay, estaba prohibida la lengua de señas y por lo tanto tiene una lectura labial y una buena lectura a través de una pantalla. Pero si eso no está y está la lengua de señas, hay una comunidad que no percibe lo que está pasando ahí. Todos esos elementos tenían que convivir en un mismo espacio artístico. Entonces, el desafío fue poner 178 artistas en escena, respetar los tiempos artísticos de cada una de las piezas, respetar los tiempos actorales y las necesidades singulares de cada grupo, y a la vez generar estos dispositivos de diseño universal que no dejaran a nadie afuera. Al final, uno lo que se podría haber imaginado, o nos podemos imaginar de ese espacio, es que mientras se da la actuación en la sala principal, hay una luz tenue que nos permite estar en ambiente y ese niño o niña de 2 o 3 años podía deambular por el Teatro Solís cómodamente. La madre no se estresaba porque lo veía que estaba circulando por el espacio y respetábamos su movimiento. A la comunidad de niños y jóvenes con autismo o del espectro autista no le generábamos fuertes estímulos o estímulos abruptos que los sorprendiéramos y la obra transcurría con normalidad. Todo eso fue patio cultural, que nos dejó una inmensa cantidad de información y de aprendizaje, pero fue en el marco de una primera experiencia. Entonces, capaz que nosotros tenemos colgadas en la página de la Intendencia todo lo que es la sistematización de información y el equipo del Solís, Yael, venimos trabajando en una mesa de trabajo, de generación de conocimiento. Pero bueno, eso fue patio cultural, fue tener una primera incursión en las artes escénicas desde una perspectiva universal de accesibilidad cultural con todos los componentes. Qué tremendo, ¿no? Qué cambio de mentalidad, de estructura, acomodar. Es un mundo nuevo, ¿no? Un mundo que los que vemos y escuchamos no nos imaginamos este, estas transformaciones que hay que hacer para que puedan disfrutar, ¿no? Sí, es la perspectiva de un mundo universal y diverso, ¿no? Ahí uno va haciendo el ejercicio en la medida que está atrás de la gestión de qué población no se nos escapó o qué población pudo disfrutar o participar de ese evento, ¿no? Ahí se dieron muchas primeras veces, se dieron mucha primera vez que iban a la sala principal, comunidad que muchas veces no llega a un teatro principal de Montevideo, ya que venía de San Carlos, infancias que era la primera vez que de manera natural disfrutan de ese espacio, eh, y o comunidades que hacía muchos años que no podían disfrutar del arte con estas características porque nos faltaba algún componente que lo dejaba afuera, ¿no? Muchas veces la comunidad sorda nos dice, si no empezamos diciendo que en este espacio hay un intérprete, para nosotros ese lugar no existe, porque no nos vamos a enterar de lo que está pasando, vamos a estar ausentes de lo que transcurre ahí y por lo tanto no nos interesa. Entonces, nada, nos dio la sensación de que fue un lugar donde todos pudieron decir, nos sentimos respetados y a la vez aprendimos del otro, porque en esto de la diversidad humana se dan procesos de aprendizaje compartido. No son espacios de exclusión, sino que son espacios de inclusión compartida. Y bueno, y un colectivo aprende del otro, ¿no? Ahí también hay un ejercicio de respetar, eh, pero principalmente de tener en cuenta al otro, ¿no? No sé, muchas veces nosotros decimos, existe el baño de dama, el baño de caballero y el baño accesible. Y ahí preguntamos, bueno, pero ese baño accesible es de dama o de caballero.
¿no? Es como que es una tercera categoría la población con discapacidad y sin embargo nos permiten abordar, en este caso, la perspectiva cultural y artística en toda su trayectoria de vida, desde que nacemos hasta que estamos por fallecer. Y bueno, y ahí nadie se pierde la oportunidad de estar, porque un niño con las necesidades de niño pudo percibir y estar en ese espacio, una persona mayor con dificultades motrices o auditivas tuvo todos los elementos que le permitieron permitir ese espectáculo. Entonces, diríamos que se generan espacios universales y en esa universalidad es muy bello ver cómo articulan las comunidades, ¿no? Otras dimensiones que pasan en esto. Hay veces que las familias constituidas por el núcleo familiar, como sea ese arreglo familiar, a veces los niños no pueden ir a un espectáculo porque no tiene accesibilidad y solamente pueden ir los padres. O al revés, a veces van los padres a acompañar a sus hijos y no pueden comentar ese espectáculo porque no lo entendieron, porque no hubo lengua de señas, porque no hubo audiodescripción. Y se pierde eso de lo común de la cultura, que en alguna medida nos da un sentido de pertenencia. Bueno, en eso también impacta la perspectiva de la accesibilidad cultural en la medida que las familias pueden participar de manera integral y todos ser parte de ese lugar. Otras dimensiones, capaz que, perdón que van como viniendo imágenes del momento y se nos van ocurriendo líneas argumentativas. Muchas veces una familia que tiene un niño de 6 7 años con autismo se priva de ir a determinados lugares porque el ambiente no es tolerante a las necesidades de expresión de ese niño. A veces es formas de percibir el ambiente, formas de demandar o una pequeña crisis que se da en ese momento. Bueno, a veces las familias se privan de circular y quedan aisladas porque no pueden ir a un lugar de estos. El mensaje o la convocatoria o la invitación fue al revés, fue vengan que en este espacio vamos a generar todas las condiciones para que se sientan bienvenidos y puedan disfrutar de un espectáculo más allá de las características de la familia. Eso permite la presencia y la participación de muchas comunidades que a veces quedan invisibilizadas. Entonces, ese nivel de tolerancia, ese nivel de accesibilidad, ese nivel de consideración en la obra, impacta después, como fue impactando, en el gusto por el arte. Y ahí descubrimos que ese niño que está en una etapa temprana, que está explorando con sus características singulares, con ese ambiente que lo respeta, empieza a tener un gusto o una predilección por el arte. Y al final nos podemos encontrar con un niño que al principio la familia le daba miedo, vergüenza, eh, que se sentía condicionada en la participación, donde tiene que bajar al niño del escenario porque al niño le gusta el escenario mayor y le gusta la actuación. Y bueno, y a partir de ahí la familia se embarca en el desafío de encontrar un espacio de arte para que el niño pueda participar. Esas son como todas las dimensiones o variantes que tuvieron este espectáculo de patio cultural que nos embarca o nos va a embarcar en otra tarea que vamos a hacer ahora para el 25 al 29 de abril, que si da el tiempo les comentamos, pero que toma este elemento como punto de partida del derecho al arte y la cultura en clave de accesibilidad cultural, de aprendizaje y de participación. Martín, la verdad que es emocionante escucharte y ver la dimensión de este disfrute cultural, esta palabra que realmente yo no tenía dimensión de lo que esto podía significar. Te agradezco enormemente este encuentro, como siempre, estar con vos se aprende y uno le abre un mundo nuevo. Y bueno, y un agradecimiento muy especial también a Yael Carretero que nos facilitó todo este material y que ha sido socia tuya en este emprendimiento tan desafiante, que están seguramente haciendo historia. Te agradezco mucho, Martín, y vamos a conectarnos para conversar en extenso también de este nuevo desafío que se están planteando en abril. Un gusto como siempre y a las órdenes a partir de la mesa de trabajo intercambio que tenemos en el Solís, también abrimos la puerta
para que todos los colectivos, instituciones y organizaciones que quieran hacerse de este conocimiento o que quieran compartir su conocimiento se puedan acercar. Así que a través de estos medios de comunicación, bienvenida sea a trasladar la invitación para que sean parte. Muchas gracias. Un abrazo. La idea es que el público se encuentre con 3 colectivos ensamblados entre sí en torno a una obra de 5 protagonistas, actores y adultos en situación de discapacidad, que nos van a narrar su historia, sus propias historias a través de monólogos, encontrando el abrazo colectivo, reflexionando obviamente acerca de los derechos y la importancia de los derechos de las personas en situación de discapacidad.